Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, hoy martes 23 de junio del 2020. Les damos la cordial bienvenida. Vamos a esperar a que todavía se conecten algunos que no se han conectado. El día de hoy vamos a estar compartiéndoles este estudio sistemático que hemos estado llevando a partir de estos meses que hemos estado en casa, y vamos a seguir con ese orden en el cual hemos estado estudiando con mi esposo, con las lecturas. Recuerdas que este mes estamos leyendo el libro de Efesios, Filipenses y Colosenses, y vamos a empezar, o ya empezamos también en la recta final, que son los libros de Tesalonicenses. Bueno, quisiéramos saludarlos y saber quiénes ya nos acompañan. Hola, hola, dice Pati Martínez. Buenas noches. Y nada más les recuerdo por este medio que ya estamos transmitiendo. Ok. El día de hoy te voy hola Vero García, Lore, qué gusto que nos acompañen. ¿Te parece si mientras se unen vamos a orar? Vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a poner esta reunión en sus manos. ¿Te parece bien? El día de hoy mi esposo está atendiendo un tema de trabajo. Recuerda que nosotros tenemos, pues gracias a Dios todavía tenemos este trabajo que Dios le ha proveído a mi esposo, entonces él se mantiene en un tema de trabajo en este momento. Pero vamos a orar mientras los demás se van añadiendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu fidelidad, por tu amor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú hoy nos asistas, que tú nos ayudes, Padre Santo, que seas tú con nosotros, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Yo te pido que tú me ayudes, Espíritu de Dios, porque siempre te necesitamos, siempre te necesito, Señor. Y yo te pido, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, la que hoy ministre, Señor, al corazón de mis hermanos, no solamente en las cuestiones técnicas, Señor, o en las teóricas, Señor, sino también en las prácticas, Señor. Hoy ponemos esta clase en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Lore, ya te habíamos visto. Bueno, pues vamos a empezar con esta carta de Colosenses. En esta carta se sigue mencionando a Timoteo. Y voy a leerte rápido una guía que me dejó mi esposo, y ahorita vamos directo a la Biblia porque son los puntos que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención. Esta carta se escribió desde Roma. Pablo estaba prisionero y esta carta se le escribe a los colosenses desde Roma aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo. Buenas noches, Lupita, qué bueno que nos acompañas. Y aunque es importante anotar que el evangelio en estas regiones de Macedonia y Colosa se empezó a predicar desde los años 49-50. Este es un punto importante y te voy a decir por qué. Porque si esto es así, conforme a esta cronología se nos está mencionando, aproximadamente llevaban de conversos 10 años los cristianos que estaban en Colosenses. Y Pablo tiene una necesidad imperante de escribirles y de corregirles ciertas cosas que estaban sucediendo alrededor de ellos. Ahorita lo vamos a ver directamente en la Biblia. Esta carta, al igual que los Efesios, se escribe desde Roma. Los colosenses eran una colonia compuesta por frigios, griegos y judíos. O sea, era un compendio de diferentes tipos de razas que estaban ahí en esa parte de... Los colosenses están en Asia Menor, es lo que yo estaba leyendo. En esta carta se menciona a un Epafrodito o Epafras, el cual no es el mismo que se menciona en el libro de Hechos, ya que en este caso hace referencia a una persona que adoraba anteriormente a Afrodita. Buenas noches a Juanita, a toda la familia.
Olmedo que nos está viendo, a Adán. La región de Colosas había sido un lugar de alto esplendor económico, pero comenzó a declinar cuando tomó fuerza la región de Hierápolis. ¿Cuáles son los mensajes principales? Ahorita te voy a leer estos, tú pon atención, pero de todos modos yo ahorita te voy a dar unos que encontré. Buenas noches, Natalie, también, ya vimos que ya nos estás acompañando. El mensaje es sobre las maneras correctas de conducirse como cristianos. También Pablo los alerta porque se habían convertido en seguidores gnósticos, donde el conocimiento, el saber era más predominante en esa corriente de pensamiento. Pero no solamente el conocimiento, creían saber mucho, sino también habían caído en una cuestión de prácticas. Yo leí, inclusive eso me llamó la atención, esotéricas, y este gnosticismo les había llevado inclusive a cometer ciertas herejías en el conocimiento de Dios. Habla de cómo conducirse teniendo a la esposa. Habla de cómo nos tenemos que conducir todas las áreas de la sociedad. Los esposos, empezando por la esposa, el esposo, los hijos, pero también con aquellos que están bajo alguna autoridad. Por ejemplo, si tú eres empleado y tú estás bajo el cuidado de tu patrón, habla acerca de ellos, pero también, ojo, les habla a los patrones, diciéndoles que también se conduzcan con cuidado. Ahorita rápido te voy a leer esto y ahorita nos vamos directo a la Biblia. Esta carta también habla acerca de los que ya están dormidos en el Señor, que es cuando un hijo de Dios, nuestro corazón deja de latir físicamente, se dice que nosotros dormimos, pero también habla de aquellos que seguimos en esta carrera de la fe. En Colosas había prácticas arraigadas con el judaísmo y el ascetismo que convivían juntamente, y por ellos muchos se confundían. No estaban firmes, haciendo caso a filosofías huecas que distraían de la firmeza a los creyentes, y amonesta morir a las bajas pasiones. Pero más que todo, el libro de Colosenses, precisamente por esta combinación de tantas creencias que estaban alrededor de ellos, y ahorita nos vamos directo a la palabra, esta carta de Colosenses les confirma y les reafirma la grandeza y la realeza de Jesús, para que no sean confundidos. Les vuelve a recordar Pablo quién es Jesucristo y cuál es la grandeza de la esperanza de la gloria que nosotros tenemos en Él. Entonces, ahora sí, nos vamos directo a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Colosenses. Es un libro muy, muy bonito, y te voy a ir explicando algunas cosas que yo en lo personal estudié. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Martina. Qué bueno que ya nos acompañen, y ahorita sí me sigo de corridito. Ahí recuérdenles, por favor, en el chat que ya estamos empezando. Estuvimos ocupaditos con algunas cosas, te lo vuelvo a decir. Mi esposo está ahorita atendiendo un asunto de trabajo, pero en un ratito si se desocupa, viene a acompañarnos. Bueno, lo primero y lo más importante, siempre las cartas de Pablo empezaban con un saludo especial que describían esas iglesias a las cuales él les estaba dirigiendo esta carta. Y lo primero que reconoce es el testimonio del amor que ellos tienen. Y eso es prácticamente lo que abarca el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el número 8. Pero después yo me detuve a partir del 9, porque del 9 al 11 habla acerca de la intercesión que Pablo hacía por los colosenses. Y ese es un área como que a mí me gusta un poquito. Cuando veo que un siervo en la palabra intercede, pongo un poco más de atención, porque sabes, la palabra de Dios es una guía.
y es una guía práctica para que tú cuando estés orando, tú puedas tomar esta palabra y proclamarla también. Entonces, por ejemplo, cuando leíamos el libro de Efesios que decía, les escribe Pablo a los Efesios y dice, oro para que los ojos de sus corazones sean abiertos, para que entendamos. Y luego lo mismo pasa con la carta a los Filipenses. Y te voy a enseñar, de hecho anoche que estaba orando, yo oraba así de esta manera para con ustedes. Por ejemplo, en Efesios les dice, es Efesios 1 del 16 al 22, no lo voy a leer todo, pero te voy a dar los puntos más importantes. Dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbre sus ojos, los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto es algo que yo platicaba con una persona. A veces nosotros no conocemos la herencia de la cual nosotros somos ya dueños. Y es bien importante que tú conozcas por medio de la palabra de Dios esa herencia que tú ya tienes. Pero también es importante que nosotros, los que estamos al frente de un grupo de personas, estemos orando constantemente. Y sabes, esta es mi oración en estos últimos días, que tus ojos se abran para que entiendas la riqueza de la gloria que tienes en Jesucristo y la herencia que tienes. Y luego dice también, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, el poder de Dios para con nosotros es un poder. Ayer que estaba leyendo esta palabra supereminente, o sea, si eminente te habla de grandeza, la palabra dice el poder supereminente de Dios para con los creyentes. Y a veces nosotros nos sentimos un poco débiles en este sentido, o pensamos que solamente el orar por un enfermo, el orar por una opresión o algo es para cierto grupo de personas. Pero sabes, conforme tú conoces la herencia que tienes, te vas a dar cuenta de ese poder supereminente que Dios tiene para todos aquellos que son hijos de Dios. Y luego en Filipenses, esta es la oración de Pablo para con los filipenses, y les dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Y a veces nosotros, y esto te lo decía el viernes que te compartía, a veces nosotros hemos escuchado frases muy padres en la iglesia, por ejemplo, que Dios perfeccione la obra que está haciendo en ti, o que seremos perfeccionados, pero nunca hemos leído en la palabra que esto está escrito. Y el libro de Filipenses, Pablo le está diciendo a los filipenses, oro para que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. O sea que si estamos todavía en esta tierra es porque todavía necesitamos ser perfeccionados. Y gracias a Dios por eso, porque es una oportunidad que tenemos para seguir estando aquí alrededor de los que amamos. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor. O sea, la oración es, la intercesión de Pablo es, aplícate en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es mi oración para con ustedes también, porque el día que nosotros nos apliquemos más en el conocimiento de Dios, en su revelación, vamos a dejar de cometer atropellos que a lo mejor hemos estado cometiendo, o hemos estado haciendo faltas, o hemos fallado porque no conocemos de su palabra. Y dice también, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Sabes? Nuestra vida tiene también que reflejar los frutos de Dios en nosotros, frutos de justicia. Y luego viene esta oración en Colosenses, está en el capítulo 1 del versículo 9 al 11, y dice así, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te das cuenta?
La preocupación de Pablo es, yo no puedo estar con ustedes porque él estaba prisionero en Roma, pero oro para que ustedes sean llenos de la sabiduría, llenos de la inteligencia de Dios, para que anden como es digno de Dios. Y aquí nos tenemos que detener, porque a veces andamos como hijos indignos, como si no conociéramos del Padre. Pero Pablo ora, y ahora esta hojita, mira, yo inclusive la imprimí y tengo señaladas las partes que yo estoy aplicando en mi oración para contigo, porque los amamos y porque queremos ver de ustedes personas fuertes, fortalecidas, cimentadas en Dios, que no solamente sean capaces de que en el momento que caigan puedan identificar en qué cayeron y levantarse junto con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, sino que ustedes van también a levantar a otros. Pero ¿cómo va a ser esto? A través de que nosotros conozcamos cada vez más a Dios y que estemos llenos de ese espíritu de conocimiento en Él y de sabiduría espiritual. Y dice también en Colosenses, para que anden como es digno de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjate qué padre intercede Pablo por este grupo de personas. ¿Para qué? Para que sean firmes, para que conozcan la herencia que tienen, porque la herencia que tú tienes es vasta, pero tú no la conoces. ¿Y cómo la vas a conocer? A través del conocimiento de la palabra, pero también a través de que tú te acerques a Dios y que le entregues ya de una manera definitiva todas aquellas cosas que a veces nosotros decimos, híjole, pero es que a lo mejor Dios no lo perdona, pero es que a lo mejor Dios esto. Y nos hemos creado bloqueos cuando Dios quiere que vengamos a Él de una manera libre y voluntaria. Bueno, en el capítulo 1, Pablo les recuerda quiénes somos, nos recuerda quiénes somos. Si bien se los recordaba a los colosenses, esta palabra es para ti y para mí. Versículo 12 y 13 dice, den gracias a Dios Padre que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos en luz y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y aquí me voy a detener un poquito porque a veces nosotros pensamos que todavía somos esclavos o tenemos mentalidades de esclavo. Pero sabes, la obra de Jesucristo ya fue hecha y es completa. Y Él dice en la palabra de Dios que Él nos trasladó al reino de Dios. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado y por eso Pablo se los recordaba. Porque muchos a veces de manera voluntaria nos trasladamos a un reino al cual ya no pertenecemos. Y es bien importante que tú vuelvas a recordar esto. Y si tú te encuentras en una situación donde a lo mejor estás en esa transición de traslado de un reino al otro, que tú recuerdes en esta noche que Jesús ya lo hizo todo y lo hizo bien. Y lo único que tenemos que hacer es venir al Padre y decirle, Padre, perdóname, quiero caminar contigo y ayúdame por favor porque de verdad te necesito, porque si hacemos las cosas en nuestras fuerzas, simple y sencillamente seguiremos de derrota en derrota y no de victoria en victoria como Dios nos quiere llevar. Luego dice en él, aquí es donde Pablo, esto es lo más importante de la carta de los Colosenses. El pueblo se estaba desviando porque, como te lo decía al principio, era como una, Natalie me va a entender, porque era como una amalgama de culturas, era como una amalgama de pueblos, o sea, era una combinación homogénea, era una combinación que estaba sucediendo entre culturas y había choques y ahorita te vas a dar cuenta de esto. Y Pablo lo que estaba preocupado y más adelante les dice, es que, ahorita te digo, dice, estoy seriamente preocupado, o sea, estoy angustiado por lo que ustedes están pasando ahí en Colosas. Jesucristo les dice,
en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí les está confirmando quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban olvidando. Y a lo mejor venía alguien que les decía, Jesucristo fue un iluminado, Jesucristo fue un buen profeta, fue un buen maestro. Y se estaban perdiendo a través de esos conocimientos humanos. Pero Pablo les está recordando, acuérdense, Él es desde el principio, Él es el creador de todas las cosas. Y esto lo digo también con cuidado, porque tú vas a escuchar alrededor de ti a muchas personas que te dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es el creador, pero la palabra de Dios dice que sí. Y Pablo se los recuerda, porque muchos se estaban yendo detrás de las doctrinas humanas. Ajá, ¿te suena parecido algo? Luisa, buenas noches, qué gusto que nos escuches. Patti, Luis Manuel Orihuela, qué gusto saludarlo a usted también. Y que nos honren a todos ustedes con su compañía. En el número 17 del capítulo 1 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Está hablando de Jesucristo y en este Él existen está escrito con mayúscula. O sea, que Jesucristo es Dios y está en el mismo nivel de Dios Padre. Es así de claro y es así de sencillo. Él es Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque Él es el principio, fíjate otra vez, y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la primacía en todo. Porque agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por medio de Él. Él tiene ese ministerio el cual nos heredó también a nosotros, y la Biblia habla del ministerio de la reconciliación. Dice que Él reconcilió todas las cosas. Dice, como las que están en la tierra como las que están en los cielos. Así que esta confirmación de la persona de Jesucristo, Pablo nos las recuerda a nosotros para que tú tengas clara la herencia de la cual tú eres partícipe también. Y si no lo habías leído, pues ya lo estamos leyendo. ¿Te parece bien? Llevamos 20 minutos de transmisión aproximadamente. ¿Tienes alguna pregunta? Por eso es importante que estemos siguiendo las lecturas mensuales todos en la medida que podamos, ¿verdad? Porque a veces no podemos, tal vez tenemos muchos hijos o estamos trabajando desde casa, pero hasta el propósito de seguir día a día esta lectura es bien importante que lo hagamos. Yo me estoy también emparejando, ¿eh? Lo que pasa es que yo leo y luego me regreso y así estoy, pero ya dije, no, tengo que ir de acuerdo a los libros, tal y como Dios se lo está mostrando a mi esposo, y así lo estoy haciendo. Por eso es importante que si tú en tu lectura, cuando leíste Colosenses, te quedaste con alguna inquietud, por favor nos lo hagas saber. Estamos a muy buenos minutos para poder resolver algunas dudas. Dice también, este versículo es un versículo hermoso que a mí desde hace muchísimos años me enseñaron. En el capítulo 1, en el versículo 26. El misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones, pero en el presente ha sido revelado a sus santificados, a quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
Dice también, a quien proclamamos, enseñamos y exponemos a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre maduro en Jesucristo. Este es el propósito de nosotros al estarte compartiendo estas clases. Presentarte a Jesucristo, no a través de la sabiduría humana, no a través del conocimiento, pues solamente teórico, sino que lo que estamos viviendo y lo que Dios nos está revelando, presentarte así de esa manera a Jesucristo. ¿Para qué? Para que seas maduro, para que presentemos el día que estemos delante de la presencia de Dios, digamos, aquí están una familia hermosa que siempre está dispuesta a servir, y ellos los presentamos maduros, a ellos los enseñamos, a ellos se les entrenó. ¿Por qué? Porque esta es la misión que todo hijo de Dios debe de tener. Por eso es importante que tú también te desarrolles con discípulos. En algún momento de tu vida tú también vas a ser maestro, y anhélalo, porque los discípulos que tú tienes que tú vas a entregar a Dios van a ser personas maduras, siempre y cuando les enseñes a Jesucristo. ¿Ok? Dice así. Luego nos pasamos al capítulo número 2. Pablo les está diciendo otra vez que no se desvíen. Dice en el versículo número 8, tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres. Fíjate qué curioso. Según las cosas elementales del mundo y no conforme a Cristo. Si alguien viene y te presenta otro evangelio, que no es el evangelio que tú puedes leer en la palabra, dice Pablo, es una advertencia. Tengan cuidado de que nadie los engañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres. Y a veces ha habido muchísimas personas que han hecho del evangelio lo que han querido, añadiendo, quitando, sacando doctrinas nuevas, movimientos nuevos que a veces ni siquiera están definidos en la palabra de Dios. Pero esa es la invitación que nos hace Pablo a través de este libro. No permitan que nadie los engañe. Por eso es importante que conozcas la palabra. Y en él fueron circuncidados, dice el verso 11, con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión de Cristo. Y fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitaron con él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de su carne, nos dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Fíjate, les vuelve a reiterar Pablo las cosas que a través de Jesucristo y a través de haber confesado el nombre de Jesús, Jesús hizo con nosotros. Primero, nos circuncidó, tanto a hombres como mujeres. ¿Te acuerdas de la circuncisión que se habla en el Antiguo Testamento? Era un pacto de sangre, era un pacto de carne. Eso significaba la circuncisión. Era la muestra de que era una persona que pertenecía a un pueblo que estaba pactado por Dios. Pero nosotros, tanto hombres y mujeres, como dice la palabra, no hay diferencia entre hombre y mujer, entre griego y judío. Dios nos ha circuncidado, pero el corazón. ¿Por qué? Porque si es cierto o no es cierto que día a día tú luchas con los deseos que están en esta carne, ¿verdad que sí? Y Dios, dice, nos circuncidó a nosotros, quitando la carne de pecados mediante la circuncisión de Cristo. ¿Y qué más hizo? No solamente nos circuncidó el corazón, nos sepultó con él en el bautismo. Si tú no te has bautizado, yo te invito para que ahora que volvamos a la iglesia y que las autoridades sanitarias nos den las autorizaciones pertinentes,
que tú puedas también ser bautizado en las aguas. ¿Por qué? Porque el bautizo significa que nosotros estamos sepultados. Y si tú no te has bautizado, por favor, hazlo con prisa. Porque es importante que lo hagamos, porque es una orden que Dios, nuestro Señor, nos dejó, que Jesucristo nos dejó. Entonces, si tú ya te bautizaste, dice que ya fuiste sepultado juntamente con Él en el bautizo. Esa es la importancia de cumplir con este precepto. Por el cual resucitaron con Él. Y aquí me voy a detener un poquito. Cuando nosotros somos bautizados, ¿tú te acuerdas que te metieron a una pileta o te metieron a una alberca? Y la acción del bautizo es tú estás así y alguien te mete y te sumerge completamente. La palabra bautizo significa baptizo, que quiere decir sepultar. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo los colosenses? Buenas noches a Vane y a Ruth, qué bueno que nos acompañen también. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Pablo en esta carta de los colosenses? Que fuimos circuncidados con Él en nuestro corazón, pero que también fuimos muertos a través del bautizo. Por eso cuando nosotros cumplimos esta ordenanza, le estamos diciendo al mundo, yo también estoy siendo sepultado con Cristo. Me sepultan, pero también dice, participaste de la resurrección en Cristo Jesús, porque cuando te levantan del agua, ese es un símbolo de que estás siendo resucitado también juntamente con Jesús. ¿Te das cuenta qué cosa tan maravillosa nos describe la palabra de Dios? Entonces dice, y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, dice aquí, buenas noches, Mari Carmen, dice, ay, me perdí. Y a ustedes que estaban, es el versículo 13, a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en su cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Y este es un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho también, porque a veces todavía sentimos carga por las cosas pasadas, por las cosas que a lo mejor tú ya tienes un tiempo en el evangelio, pero de pronto algo quiere venir a torturar tu mente y a decirte, es que tú eres esto, es que tú esto, pero tú ya tienes años que no lo practicas, pero viene culpa y viene señalamiento. Y sabes, dice la palabra de Dios en Colosenses 2, mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en su cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Y a veces esos señalamientos que vienen a nuestra mente, déjame decirte que lo único que quieren hacer es humillarnos a cada uno de nosotros, señalarnos cuando Dios ya nos perdonó. Y si tú todavía sientes culpa de algo, yo te pido que te pongas en contacto con nosotros, porque eso no procede de Dios, porque la palabra de Dios es clara y dice que por medio de Él, dice, esa carta que estaba en contra de nosotros, ese decreto que estaba en contra de nosotros, que sí nos condenaba, que sí nos iba a llevar a un castigo a nivel espiritual, y estaba ahí, y cada uno de nosotros teníamos ese decreto en contra nuestra. Dice que Él lo llevó en la cruz, Él pagó por nosotros. Y sabes, quienes sí están exhibidos a través de la resurrección y del triunfo de Jesucristo son los principados, los poderes, y todos esos poderes, y ellos están humillados públicamente a través de Jesús. Esta es la herencia que tienen los santos, los hijos de Dios. Entonces, tú
a veces de verdad vivimos todavía pensando en aquellas cosas que nos señalaban, que nos avergonzaban, pero Jesús ya lo llevó todo en esa cruz del Calvario. Por eso es bien importante para nosotros como hijos de Dios proclamarle a todos aquellos que podamos, a través de la obediencia a su palabra, pero también de la obediencia a esto que Jesús nos decía, que conmemoremos su muerte y su resurrección a través de la cena del Señor, porque cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos dándole la importancia y el valor tan grande y recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Es una muestra pública. Y a lo mejor tú dices, por ejemplo, el domingo que estuvimos tomando aquí la cena en casa después de la reunión, pero pues es que nadie me ve, es que no estoy en la iglesia, y eso es lo que tú piensas. Pero la palabra de Dios nos está enseñando de principados, de poderes. Y cuando tú cumples con estas cosas, le estás diciendo a los poderes, a los principados que están alrededor de nosotros, que estamos manifestando la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que creemos en Él públicamente. No necesitas tener un montón de personas alrededor de ti para que tú pienses que tiene un valor. No. Porque estamos hablando de entidades, de principados y de poderes, y ellos están viendo que tú estás manifestando a Jesucristo en tu casa y en tu persona. Tienes mucha autoridad, varón, mujer que nos estás viendo. Y luego viene una advertencia de Pablo acerca de las tradiciones humanas. Quiero ya no detenerme mucho porque todavía nos falta el capítulo 3 y el 4. Por esto, dice, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, porque estas cosas son sombras de las que han de venir. Pero la realidad es el Cristo. Que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración de los ángeles, presumiendo de lo que no ha visto, hinchado sin razón por su manera carnal de pensar. Y aquí nos metemos en un terreno donde Dios nos dice, mira, no te inquietes. No te inquietes si todos festejan Navidad y tú no. No te inquietes si todos te miran feo y te dicen, oye, y tú no, y tú vas a comer carne el viernes, pero si estamos en cuarentena. O cosas de ese tipo. Dice, porque estas son cosas en las cuales nosotros estábamos en otro tiempo. Pero para Dios eso ya no tiene una relevancia. Dice aquí, son sombras de lo que ha de venir, pero la realidad es el Cristo. Lo más importante es que tú cumplas realmente con Cristo Jesús y que no estés preocupado por cumplir ciertas fechas, ciertas lunas, ciertas, no solamente fechas, sino ciertas fiestas. ¿Sí? Tranquilos. Nosotros, gracias a Dios, estamos libres de esas cosas. Y así que vive tu vida en la libertad que Cristo nos da. Y a veces, luego muchas veces dicen, ay, pero ustedes también festejan el Día de las Madres, festejan el Día del Padre a lo mejor, o hacen esto, o hacen lo otro. Mira, cuando mis hijos eran chiquitos, una persona una vez se acercó a mí y me dijo con mucha severidad que los niños no eran, ay, se oye bien fuerte lo que te voy a decir, que los niños no eran perros para que les diéramos premios. Y yo eso me lo llevé así en mi corazón y yo dije, no, los niños no son eso, no son animalitos para que les demos premios. Pero ¿sabes? Los niños miran y los niños anhelan recibir algo, a lo mejor el día el 30 de abril que nosotros aquí en México festejamos, bueno, por cultura se festeja el Día de los Niños. Pero tú ahora vives en la libertad de Cristo y tú puedes hablar con tus hijos y tú decirles, ¿saben? El 6 de enero es una tradición en México, donde los niños reciben regalos. ¿Tú quieres recibir? Y tú les explicas a tus hijos la verdad.
Y si tu hijo te dice sí, tú ve sin una cuestión errónea en tu cabeza, decir a lo mejor, ay, híjole, no lo voy a hacer porque esto o por lo otro. Mira, ten la libertad de hacerlo siempre y cuando manejes siempre la verdad con los tuyos. Habrá ocasiones que a lo mejor vas a decirles, mira hijo, en esta ocasión no se puede, porque tenemos que ser sinceros con ellos. Tenemos que hablar siempre la verdad. El día que mis hijos nos preguntaron porque eran chiquitos y veían que sus compañeritos se veían de calabacita, de fantasmita, de esto y que el otro, no entramos en ninguna polémica. Simple y sencillamente explicamos el origen de las cosas y les dijimos, esto se festeja desde hace tantos años en tal lugar, es una fiesta con un culto bla, 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 bla. Cuando terminamos a su nivel de explicarles las cosas, les dijimos, ahora bien, ¿quieres que te compre un traje de calabacita? Y ellos nos dijeron, no papi, no mami. Ah, ok. Siempre manéjate con la verdad y que esto no sea una cosa que te cause un pesar. Y siempre también manéjalo con tus hijos. A lo mejor en aquella casa, en la casa de tu tío, en la casa de tus tías, con los abuelitos, a lo mejor hay ciertos festejos. Pero no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Nosotros no lo hacemos, ¿sí? Pero que esto no se vuelva una carga para ti, porque a veces eso pasa también. Entonces nosotros no estamos sujetos, gracias a Dios, a esas fechas. Pero a lo mejor en algún momento, y eso es lo que nosotros vimos, pues un niño siendo niño ve que todos los niños reciben una distinción el 30 de abril. Entonces no es una carga para nosotros, pero si quieres tú tener un detalle, puedes hacerlo. También sería muy feo que el 10 de mayo todo el mundo esté festejando a las mamás, dándoles un reconocimiento, o el Día del Padre, abraza, y que tu papá se quede así, viendo cómo todos los demás papás son reconocidos y el tuyo no. Entonces siéntete también en esa libertad de hacer las cosas con sabiduría, como dice nuestro Señor. Claro, cuidando también de no caer en aquellas prácticas que son totalmente que no dan ninguna honra a Dios y que al contrario sabemos que deshonran a Dios. Pero darle un reconocimiento a tu mami, un reconocimiento a tus hijos, inclusive hay personas que en la práctica religiosa, no, cumpleaños, no, que ni se mencionen. Pero ¿sabes? Qué bonito es que nosotros recordemos la fecha y que bendigamos, y eso es lo que estamos procurando hacer en Restauración Naucalpan, cuando preguntamos, ¿quién cumple años? Porque el día que ustedes nacieron, ese día fue un día de gozo y de victoria, donde pudo nacer una persona que ahora cree en el Señor Jesucristo. Y bendecimos ese día, el día que esa matriz se abrió para que ustedes dieran a luz, para que ustedes estuvieran aquí, perdón. ¿Sale? Entonces siéntete también con esa libertad, no de ser juzgado por cosas que a lo mejor decimos, chin, ¿será o no será? ¿Qué hago? Pero también pídele a Dios sabiduría si alguien te está invitando, y como dice aquí, que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración de los ángeles. Aguas. O sea, Pablo les está diciendo, por tanto, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, o no comas tal cosa, o no bebas tal cosa, pero que ahora sabemos también que si tú comes o bebes veneno de algo, pues te puede hacer daño, ¿verdad? Dice, ni en distinción de días o fiestas lunares o de días de reposo. No te inquieten esas cosas, tú vive en Cristo. Dice, pero la realidad es el Cristo, esto viene al final del 17. Pero también tienes que tener mucha sabiduría. O sea, si quieres comprarle un pastelito a tu hijo el día de su cumpleaños, hazlo con la libertad. Si le quieres comprar unas flores a tu mamá el 10 de mayo, hazlo con libertad. Pero dice aquí sí viene la advertencia.
Que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración de ángeles. Pero aguas. Si tú dices, ay, es que tal día se festeja a tal san en mi pueblo, ¿no? Y pues voy y rápido y me arreglo. Aguas. Porque muchos van a venir, ay, es que pues mira, vamos, ha hecho tantos portentos, o es el ángel tal que te va a dar dinero, que te va a dar salud, o que te va a dar lo que sea. Dicen, aquí la palabra de Dios dice, no permitas que te engañen. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que quieran apuntarnos aquí? Presumiendo de lo que no han visto, dice el 18, versículo 18 del 2, que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración de ángeles, ni de cualquier otra cosa. Adoración, esto es muy distinto. Una cosa es que tú reconozcas a tu hijo, porque terminó la escuela, y otra cosa es que adores cualquier tipo de imagen o de ángel o inclusive personas. Eso es muy distinto y hay que tener mucho cuidado en eso. Presumiendo de lo que no ha visto, hinchado sin razón por su manera carnal de pensar. Dice, número 22, porque estas cosas son usos que han sido corrompidos, siendo preceptos y enseñanzas de hombres. ¿Ok? Y de aquí nos vamos al capítulo 3. Dice el versículo 2, piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el Cristo en Dios. Aquí nos vuelve a reafirmar esa circuncisión que te explicaba en el principio, en el capítulo 1, en el capítulo 2. Dice así, piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque finalmente estamos viendo que ahora, ¿de qué nos sirve a lo mejor tener tanto zapato, o tantas ropas, o tantas cosas? Si de todos modos, ahorita estamos en un periodo donde estamos más guardaditos, ¿verdad? Entonces, pensemos mejor en las cosas de arriba. Piensa en cómo puedes ayudar a tus hijos, puedes ayudar a tu esposo, cómo puedes... en las cuestiones espirituales, piensa en eso, cómo orar a Dios. Si no sabes orar, comunícate con nosotros y nosotros de verdad con todo el corazón te orientamos para que tú lo puedas hacer. Muchos están preocupados, han estado más preocupados por la salud, por los papás, por esto y que lo otro. Inclusive muchos ahora realmente se están preocupando, ¿y qué va a ser de mi eternidad? ¿Qué va a ser si a mí me pasa algo? Y cuando nosotros no tenemos esa confianza en Jesús, vivimos preocupados por estas cosas. Entonces dice la palabra de Dios, preocúpate no tanto por las cosas que están en la tierra, porque finalmente, pues, ¿de qué te sirve? A lo mejor, tener un coche estacionado que no puedes circular porque ahorita es prudente que tú te mantengas guardadito o que estés guardando distancia, ¿no? O de qué te sirve a lo mejor tener un guardarropa tan extenso, si pues ahorita pues como si todos estamos en casa. Ya al principio de la cuarentena estábamos en pijamas, pero ahorita ya nos arreglamos un poquito más, ¿no? Entonces esas cosas que antes nos preocupaban terrenales, dice, mejor preocúpate por las espirituales, preocúpate por las del cielo. ¿En quién vas a creer? En la decisión tan importante de quién depositar tu fe, de qué va a ser de ti, porque nosotros somos seres espirituales, somos seres almáticos. ¿Qué va a ser de tu alma el día que ya no estés aquí? Mejor preocúpate de esto, de cómo ser una mejor persona en Jesucristo, de cómo avanzar hacia la justicia. Mejor preocupémonos por esas cosas. Y dice en el número 5, por tanto hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría, porque a causa de estas cosas la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. Y esto se lo está escribiendo a cristianos de 10 años, que tenían 10 años en el Evangelio.
Así que esto no se lo está diciendo a personas que no creían en el Señor, se lo está diciendo a cristianos. Dice, alejen de ustedes, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades. ¿Seguimos ansiosos por algo? ¿Sigue tu cabeza dándole vueltas las cosas? Tenemos que ya, esas cosas ya entregarlas a Dios y hacerlas morir de nosotros. Los apetitos insanos, la avaricia, dice aquí, que es idolatría. El tener, el tener, el tener. ¿Te acuerdas que el viernes te hablaba de los Baales? A lo mejor tú dices, no, pues yo no tengo un ídolo al cual tengo que ser, al cual le sirva. No, pero los Baales se refiere a los señores. Pero el amor al dinero, la avaricia, el tener, 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 dice la palabra de Dios que eso es idolatría. Estás idolatrando algo. A lo mejor no te hincas delante del dinero, pero la avaricia, esa cuestión de... Y la avaricia, déjame decirte que va acompañada de la codicia, porque ves lo que tiene el de enfrente, ya tienes tú mucho, pero quieres eso y no eres feliz con tal de alcanzar lo que tiene el del frente. Y perdón, la palabra de Dios nos dice que vivamos contentos con lo que tenemos. Vive contento con lo que hoy pudiste comer. Comiste una sopita, comiste un quesito, comiste carnita, lo que hayas comido, lo que haya estado en tu mesa, dale gracias a Dios porque lo tuviste. Y así tiene que ser nuestra manera de vivir. Dice... En el número 5, porque a causa, el versículo 6, perdón, porque a causa de estas cosas la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. Tengamos cuidado de cómo dirigimos nuestras vidas. Y en estas cosas andaban también ustedes antes cuando vivían en ellas, pero ahora despójense de todas estas cosas. Ira. No de que ira a mamá el vecino, no, la ira del enojo. Despojen de todas estas cosas. Ira, enojo, maldad, blasfemia y conversaciones sucias. Y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir y vístanse del nuevo, el cual se renueva mediante el conocimiento conforme a la imagen de su Creador, donde no hay judío ni gentil, circuncisión ni incircuncisión, griego ni bárbaro, siervo ni libre, sino que en el Cristo es el todo y en todos. ¿Sí? Se lo está diciendo, nuevamente te lo vuelvo a decir, a personas que ya caminaban en el Evangelio de Dios, que tenían aproximadamente 10 años de haberse convertido y les dicen, despójate de la ira. ¿Nos seguimos airando porque nos pasó la mosca? ¿Del enojo? ¿De la maldad? ¿De la blasfemia? ¿De las conversaciones sucias? A lo mejor no solamente te quedas a escucharlas, sino que también participas de ellas. Y no se mientan unos a otros. Mentira, a lo mejor estamos hablándonos los unos a los otros. Y aquí no se vale que sea una cosita, pues para que no sufra el de enfrente. No, tenemos que hablar la verdad. Acuérdate que la palabra dice que conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Y de verdad, la verdad siempre te hace libre, aunque no le guste el del enfrente. Por un momento a lo mejor se va a incomodar, pero siempre es bueno que nosotros estemos hablando la verdad. Y luego dice, nos vamos al número 18. Y aquí vienen las relaciones interpersonales del cristiano, donde ninguno de nosotros estamos exentos. Empieza con la mujer, pero espérame tantito, también le habla al hombre, a los hijos y a todos. Esposa, sométanse a sus maridos como conviene en el Cristo. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Ahora, esta palabra se ha malinterpretado muchísimo. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene en el Cristo.
No tiene que ver en un sometimiento así, malicioso o de miedo, no. ¿Sabes? Cuando un varón actúa con ese concepto que tiene de Dios y cuando ha entregado su vida, lo único que quiere para su familia siempre va a ser el bien, siempre. Y sabes, y en ese sentido para mí es un gusto que mi esposo me provea esa protección. Yo me siento cubierta con él, yo me siento protegida con él, yo me siento proveída, yo me siento segura estando con él. Y de la misma manera mi esposo se siente en ese mismo sentimiento y los dos caminamos así. Cuando él tiene algo, sabe que yo estoy para no solamente aconsejarlo, sino para orar por él, para levantarlo, por abrazarlo, ¿por qué? Porque somos personas naturales, que necesitamos esto, necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser amados, necesitamos ser comprendidos. Y sabes, en ese sentido, yo me siento así con mi esposo. Entonces, la Biblia le habla a la mujer, pero también le dice a los esposos: maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Hasta ahí le voy a dejar. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque así es agradable delante de nuestro Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. También nos está hablando a Dios, a nosotros. Ten cuidado cómo te diriges a tus hijos. Hijos, tengan cuidado con las cosas que están haciendo. Obedezcan a sus padres. Mis hijos luego dicen: ay, es que es injusto, que esto, que lo otro, y yo no hice eso, y por qué lo tengo que recoger, y bla, bla, bla. Digo: mira, hijos, aquí vamos a ayudarnos entre todos. Y a lo mejor tienes toda la razón, no lo hiciste, pero nos ayudamos entre todos y te conviene obedecer. Sé obediente, hijo, sé obediente, hija. Y a lo mejor yo en algún momento me equivoco. Y yo les digo: mira, si yo me equivoco, Dios me va a corregir, y vaya que Dios nos corrige a nosotros como padres. Y a veces tenemos que reconocer la equivocación y decir: hijos, perdónenme, la verdad sí me equivoqué, ¿no? A veces me dicen mis hijos: ay, es que tú no te equivocas, o eres perfecta, pero yo a veces me quedaba así. Digo: no, sí me equivoco, y sí cometo errores. Y ahora, más que nunca, si me dicen algo, y les digo: tienes razón. Las relaciones interpersonales, por eso Pablo les habla de las relaciones interpersonales, porque no solamente caen en la cancha de uno, nos habla el Señor a todos, le habla a la esposa, pero también le habla al esposo y le dice: ámala, no seas áspero con ella, háblale bonito. De verdad, varón, que si tú le hablas bien a una mujer, la mujer entiende, la mujer es muy inteligente, la mujer tiene unas cualidades increíbles. Y la palabra dice: no sean ásperos con ellas, ámenlas. Y a los hijos, sean obedientes. Pero a los padres también nos amonesta y nos dicen: no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ya voy a terminar. Siervos, también les habla a los que trabajan: sean obedientes a todos sus amos en la carne, no con la intención de ser vistos como para complacer a los hombres, sino con un corazón recto y reverente a Dios. Sé obediente, no para, como usan esta palabra, ¿no? Ay, se me fue. Saleroso, no. Ay, se me fue esta palabra, si alguien me ayuda. Salamero. Dicen que una persona salamera es el que todo: sí, jefecito, sí, esto que el otro, pero para ser visto. Pero la palabra de Dios nos dice: siervos, sean obedientes a sus patrones, pero como si lo hicieran para Dios, no como para los hombres, sino para Dios, ¿sí? Dice: no con la intención de ser vistos como para complacer a los hombres, sino con un corazón recto y reverente al Señor.
sopas. Y todo lo que hagan, háganlo con toda su alma, como para nuestro Señor y no como para los hombres, entendiendo que de nuestro Señor recibirán la recompensa en la herencia porque ustedes sirven al Señor, el Cristo. Pero el que obre mal recibirá de acuerdo a lo que hizo insensatamente, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, verso 1. Amos, traten justamente y con equidad a sus siervos, y sepa que ustedes también tienen un amo en el cielo. Te digo que el Señor nos habla parejo a todos, porque a lo mejor tú dijiste, ay, pero pues es que mi jefe es bien injusto, pero también le habla a los amos, y más a los que conocen de Dios. Dice aquí, trata justamente y con equidad, con equilibrio a tus siervos, y sepan que ustedes también tienen un amo en el cielo. O sea, no creas que nada más tú estás aquí y que yo aquí el mero mero, no. Acuérdate que hay uno que está arriba de ti y nos habla para que seamos equitativos. Siempre, siempre nos habla así el Señor. Por eso a mí me gusta estudiar la palabra de Dios y luego ya viene la despedida, perseverando en la oración, ese énfasis de Pablo de que sigamos en el versículo 2 del capítulo 4, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias, y también oren por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio del Cristo, por cuya causa he sido puesto en prisión. ¿Sale? Entonces, y después habla de dos personas que son Tíquico y Onésimo, que son enviados con los colosenses. Saludos a Epafra, en el número 12, que es uno de ustedes, siervo de Cristo, quien siempre ha trabajado por ustedes en oración para que estén firmes, maduros y plenos en la voluntad de Dios. Esta ya es la despedida de los colosenses. Dios es un Dios de equilibrio, Dios es un Dios de equidad. Y por eso es importante que tú leas la palabra para que te des cuenta de esto, porque de pronto somos tachados a que los que creemos y hemos confiado en el nombre de Jesucristo, porque dicen, ay no, ustedes no viven con equidad, no viven con equilibrio. Déjame decirte que sí. Y Dios nos muestra a cada uno la responsabilidad en la cual nosotros tenemos que rendir cuentas en algún momento. Mujer, compórtate como Dios quiere que te comportes. Varón, compórtate de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Fíjate qué importante lo que dice aquí. ¿Cómo nos tenemos que tratar? Hijos, padres, le hablan los padres. Hay equidad. Y se despide los siervos, las personas que están bajo un patrón de cualquier índole. También te habla a ti, pero también a ti, patrón. Dios quiere que nos manejemos en esa equidad y todavía nos advierte, porque el que haga mal va a recibir la retribución a lo que está haciendo mal. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues seguirnos por ese camino que Dios nos está marcando. Se unió también Carolina. Hola prima, qué gusto que estés acompañándonos. Pues hoy terminamos en este libro de Colosenses. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. De verdad, ese es mi anhelo. Tuve un poquito de tiempo para prepararlo porque mi esposo prácticamente pues me avisó con poco tiempo de que tenía que compartirles esta clase. Espero no haberte enredado, y si es así, por favor mándanos un escrito. Y pero creo que siempre que nos guiamos con la palabra de Dios, la palabra es clara, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despedirnos, vamos a orar, ¿te parece? Y vamos a estar empleando estas palabras que dice, gracias Pati, vamos a emplear estos ejemplos de oración que utilizaba Pablo, y oraba por aquellos que sus corazones se habían convertido a Cristo. Acuérdate que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y dices la palabra de Dios, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el camino. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, yo sé que nos estás hablando. Yo te pido, Señor, que nuestros ojos, los ojos de los corazones que nos ven, se abran, Señor, para que podamos conocerte, para que tu sabiduría, Señor, nos afirme, nos madure en ti cada día más, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo, Señor, por las personas que nos miran del otro lado de sus monitores, bueno, más bien, que nos miran a través de sus monitores. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos hasta este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ten buena noche.